Señor nos acompañe ahora en este tiempo de exposición de la palabra. Quisiera compartir un texto bíblico que nos habla acerca de lo que es el camino a la madurez cristiana. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a encontrar con que en la cultura hebrea, y eso lo vemos específicamente en el Nuevo Testamento, los hebreos siempre estaban en la dinámica de buscar cómo les simplificaban las cosas, de modo que ellos pudieran entender o que hubiera un camino mucho más corto para ellos sentirse realizados en distintas áreas. Y yo pienso que la simplificación, sin coartar la esencia, es buena porque nos ayuda a recordar. Es un recurso didáctico que nos mantiene enfocado en principios que son simples, pero que son de gran ayuda a nuestra vida. Y en este texto que quiero compartir, nosotros encontramos una simplificación de lo que es la madurez cristiana. Y les invito a que vayamos al libro o a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y leamos en el capítulo 3, versículo 13 por ahora. Y este va a ser nuestro punto de partida. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice así la Escritura, y leo en la versión Biblia de las Américas. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor bendiga ricamente su palabra. El libro de los Filipenses, la epístola, la carta a los Filipenses, es una de las cartas más especiales que yo veo del apóstol Pablo por la relación cercana y gratitud que él sentía hacia estos hermanos. El apóstol estaba preso en Roma, y allí los hermanos de Filipos le enviaron un donativo al apóstol Pablo, una ofrenda de un hermano cuyo nombre no recomiendo que nosotros le pongamos a ningún hijo, a ningún familiar, Epafrodito, así se llamaba. Y Epafrodito fue el portador de esta ofrenda que le llevó al apóstol Pablo cuando estaba en prisión. Y allí, pues, Epafrodito compartió con el apóstol Pablo, pero él se enfermó estando con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo vino a cuidarlo. Es decir, que Epafrodito vino a darles atenciones a Pablo y terminó él recibiendo las atenciones de Pablo. Y Pablo, pues, agradecido por todo ese amor de los hermanos filipenses hacia él, envía de nuevo a Epafrodito portando esta epístola. Algunos le llaman que es una epístola de gratitud. Dentro de lo que es el mundo de las epístolas, de las cartas de aquel tiempo, es considerada esta como una carta de amistad, una carta muy filial, una carta de agradecimiento. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la carta, nos vamos a dar cuenta que no todo era color de rosa en la iglesia de Filipos, lo cual nos da cierto aliento, porque cuando nosotros vemos modelos humanos que aún así son elogiados y aún así con sus problemas pueden ser modelos para nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos hasta cierto punto con cierto suspiro. No debemos idealizar de forma tal que nosotros creamos que estos hermanos no se encontraban en situaciones de peligro y en problemas. Y esto nos hace sentir bien, porque si ellos pudieron lograrlo, nosotros también podemos lograrlo. Y estos hermanos de Filipo, a pesar de ser tan amorosos con Pablo, ellos estaban enfrentando ciertas amenazas dentro de la iglesia. Una de estas amenazas era que había cierto asomo de tensión, de pleitos o de división entre algunos líderes. Y si hay pleitos y división entre personas que no son líderes, es malo, pero no atenta tanto contra la integridad de la iglesia cuando los líderes se pelean y se dividen. Y esto nos lleva a un axioma. Las divisiones en una congregación vienen cuando un inconforme seduce a un líder débil. Y parece ser que aquí había esa amenaza. Siempre vamos a tener inconformes dentro de las iglesias. Siempre vamos a tener personas que por alguna razón u otra no se sienten a gusto
por lo que sea, por una exhortación que dio el pastor, por algo que hizo un líder. Siempre vamos a tener personas inconformes en las congregaciones, porque todos venimos de trasfondos diferentes, tenemos formas de ver las cosas. A veces dentro de una misma familia los hijos no son iguales, criados bajo las mismas condiciones. Los esposos que vienen y conviven, pero tenemos que darle mantenimiento a nuestro matrimonio para poder sostenerlo. Imagínese usted en una iglesia donde no somos familias y donde nosotros convergemos. En los mismos discípulos nosotros nos encontramos con esto. Tenemos un Simón el celote y tenemos a un Mateo. Ambos eran opuestos entre sí ideológicamente, pero pudieron convivir. Y en esta iglesia había ese asomo. Otro asomo que había era de algunos individuos legalistas, los llamados judaizantes, que esos judaizantes estaban haciendo su asomo dentro de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo le llama perros, un término muy fuerte, porque era la manera como ellos les llamaban a los que no eran judíos. Quiere decir que a pesar de ser una iglesia buena, una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, esta iglesia también tenía las dinámicas que nosotros mismos podemos tener en las iglesias hoy en día. Y Pablo le escribe no solamente para agradecerle a ellos la atención que habían tenido con él como apóstol, sino también para advertirles y animarlos. Y estas yo creo que son las tres características principales de esta epístola: animar, advertir y también exhortar o corregir las cosas que no estaban bien. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, versículo 13 del capítulo 3, Pablo apela a una expresión, a unas palabras que son constantes en toda la epístola y en todas las epístolas de Pablo. Pablo le llama a ellos, mis hermanos, el gran apóstol Pablo. Pablo también en 2 ocasiones le llama a ellos hermanos míos. Pablo se hace igual a ellos, contrario a lo que es el perfil de algunos líderes en la iglesia cristiana de hoy, donde se sienten superiores a los creyentes, donde nadie se puede acercar y tocarlo, donde los cultos se vuelven un culto a la personalidad y el encanto de ellos. El gran apóstol Pablo le llama a estos hermanos, le llaman a estos creyentes de Filipos hermanos. No solamente los llama a ellos, sino en todas sus epístolas, porque Pablo no se constituía en superior a ellos, aunque tenía méritos humanos para sentirse superior, como lo vamos a ver más adelante. Aún a los hermanos de Corintios, Pablo le llama hermanos. De hecho, a los corintios es donde Pablo manifiesta más este cariño, diciéndole hermanos. Es la carta donde más mención hace Pablo de hermanos y hermanos míos. Para que ustedes vean el amor profundo que Pablo podía tener hacia el pueblo de Dios. Porque si a los corintios le decía hermanos míos, cuando los corintios acababan con él, es porque realmente Dios había puesto mucho amor en el corazón de Pablo y mucha gracia hacia ellos. Y Pablo aquí mismo viene entonces, se dirige nuevamente a estos creyentes diciéndoles hermanos míos. ¿Qué nosotros encontramos aquí en este pasaje? Pablo durante la epístola comienza en el capítulo 1 hablando de los hermanos que están en Roma y de los que están en prisión con él en Roma. En el capítulo 2, Pablo habla de sus colaboradores, de Epafrodito y de Timoteo. Pero en el capítulo 3, Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo, como habla más adelante en el versículo 17 de este capítulo 3, y habla de él. Quiere decir que Pablo va presentando distintos escenarios y distintos protagonistas. Y aquí Pablo está hablando de él. Y comienza en ese capítulo 3 hablando de los enemigos, de esos perros que habían permeado ya la iglesia, que se habían asomado a los hermanos de Filipos. Mire cómo dice el versículo 2: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Cuídense de ese tipo de personas que se sentían superior, que veían a estos creyentes que no eran judíos como simples animales, como simples perros. Y Pablo entonces marca un contraste entre ellos
y lo que era su persona como Pablo. Es la primera vez que Pablo entonces comienza en toda la epístola, en toda la carta, a hablar de él. Y en este versículo 13, Pablo nos presenta un camino simple hacia la madurez cristiana. Uno de los distintivos de una persona que verdaderamente es convertida a Cristo es que va creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su carácter va a ir moldeándose para ser cada vez más parecido al carácter de Cristo. Una persona puede decir, bueno, yo soy cristiana, yo conozco al Señor, pero su carácter no revela eso. Entonces tenemos que cuestionar verdaderamente la conversión de esa persona. Uno de los elementos, de las herramientas que yo como creyente y usted tiene como creyente a su alcance para saber si verdaderamente usted o yo somos creyentes es preguntarnos a nosotros mismos o a las personas cercanas a nosotros si verdaderamente ven las evidencias de la fe, si ven la evidencia de una conversión y de un crecimiento en el Señor Jesucristo. Porque hay gente que yo conozco que dicen ser cristianas, pero están ahí apacentando en su vida las mismas debilidades de siempre. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona así es cristiana? Decía Dwight L. Moody que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda oír. Eso se va a revelar en la transformación del carácter. No en tener muchos conocimientos de las Escrituras, ni siquiera ir a un seminario, ni siquiera poder predicar la palabra es lo que va a determinar que nosotros seamos creyentes, sino que verdaderamente hayamos creído en Jesucristo, pero ese creer en Cristo se evidencie en un camino hacia la madurez, que verdaderamente podamos decir, sí, yo sé en quién he creído, pero esa convicción se pueda evidenciar, pueda ser tangible. Y Pablo aquí nos presenta estas dinámicas que se dan en el camino hacia la madurez. ¿Y qué nos dice Pablo? Simplificando. Pablo le dice a estos primeros lectores y oyentes de su epístola, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Qué quiere decir que él no lo ha alcanzado? ¿Qué es lo que Pablo quiere alcanzar? Que él no se siente satisfecho todavía y que él tiene la humildad de reconocer que todavía él no lo ha logrado. Bueno, cuando nosotros leemos los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que desde el versículo 8 en adelante, Pablo está hablando de unos anhelos y de unas cosas a las cuales él ha renunciado. Dice el versículo 8 en adelante. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Cualquiera dirá, pero Pablo no conoce a Cristo. Pablo no es un convertido. Sí, Pablo es un convertido. Pablo conoce a Cristo, pero Pablo aquí lo que está usando es una expresión que a pesar de que él conoce a Cristo, él todavía no conoce a Cristo como Cristo quiere ser conocido, como Cristo quiere que sea la relación con él. Pablo lo que está apelando es que todavía él no se siente satisfecho con la relación que él tiene con el Señor. Que aunque él conoce a Cristo, él necesita tener más conocimiento de Cristo. Que aunque él ama a Cristo, él necesita amar más a Cristo. Y cuando Pablo habla de esto, es que Pablo dice, todavía yo no lo he logrado. Todavía yo no he llegado al nivel de conocimiento, de amor y de madurez cristiana que Cristo espera de mí. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y esto demuestra una gran humildad del apóstol. Porque el apóstol Pablo tenía razones para él sentirse satisfecho. Y una gran lección que nos da Pablo aquí es que su marco de referencia no son los demás, sino Cristo. Nosotros tenemos la tendencia para salir bien de compararnos con los demás. Pero no nos comparamos con los demás al azar. No, nosotros escogemos bien con quién es que nos vamos a comparar. Y normalmente nos comparamos y sacamos lo mejorcito de nosotros con lo peor del otro para quedar bien. O sea, nosotros escogemos nuestros marcos de referencia. Si estamos sobrepeso,
Siempre buscamos uno que esté más sobrepeso que nosotros. Y no, pues yo no estoy tan flaco o no estoy tan gordo, dependiendo con quién nosotros queramos compararnos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela y me iba mal en los exámenes, yo le decía a mi mamá, sí, pero yo no fui el único que me quemé. No fue a mí el único que me fue mal. Y esto revela nuestro egoísmo y nuestras carnalidades. Y todos los que estuvieron en la universidad saben que por alguna razón todos vivimos eso. Salimos del examen y nos fue mal y lo sabemos. Y le preguntamos al otro compañero que sale, ¿cómo te fue? No, yo reprobé ese examen, me fue mal. Y según nos van diciendo los demás compañeros que le fue mal, uno se va sintiendo bien. Aún los cristianos. ¿Y cómo te vas a sentir bien? Porque a todos le fue mal. Cuando todos en el curso dicen, nos fue mal a todos, entonces dicen, qué bien me siento. ¿Cómo puede ser posible? Pero nosotros tenemos la tendencia de compararnos, pero de compararnos con lo que nosotros entendemos que están peores que nosotros. Pablo aquí se compara con Cristo. Y todo el que se compara con Cristo llegará a la misma conclusión del apóstol Pablo. Yo no lo he logrado. Yo no he llegado al nivel de amor. Yo no he llegado al nivel de integridad. Yo no he llegado al nivel de conocimiento. Porque Cristo debe ser nuestro marco de referencia, no los demás. Ahora, nosotros los líderes tenemos que tomar en cuenta, y todos los cristianos en sentido general, que Pablo está evitando con eso que los demás tengan falsas expectativas con él. Podemos idealizar a una persona como Pablo, creer que todo lo sabe, creer que no peca, creer que no tiene ningún defecto, y Pablo está evitando eso, lo cual denota una gran humildad. Y Pablo hace un contraste en lo que es su vida presente en el momento en que escribía esta epístola con su vida pasada. En el versículo 4 del mismo capítulo 13, del mismo capítulo 3, Pablo tenía razones para sentirse superior a los demás. Miren lo que él dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, yo tengo razones para sentirme sin límites, para sentirme que lo he logrado todo. En esta etapa de mi vida yo tenía méritos, y dice Pablo después, yo en cuanto a lo que era la ley era más aventajado que todos los que eran igual que yo. En otro pasaje paralelo Pablo dice, educado a los pies de Gamaliel. O sea que humanamente hablando, Pablo podía sentirse realizado. Pero Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por tener a Cristo, por deleitarme en su presencia, por servirle a Cristo, aunque no tenga el reconocimiento de los demás. Es que nosotros batallamos, al igual que Pablo, con lo que son nuestros logros personales y el reconocimiento que queremos por ello. Pero Pablo está diciendo, yo no lo he alcanzado a pesar de este currículum impresionante que Pablo tenía. Bueno, alguien dirá, bueno, lo que pasa es que Pablo está diciendo eso porque ya esto no lo llena, porque eso era en su antigua vida. Sí, pero también Pablo tenía razones ministeriales para decir, yo lo he logrado todo. Cuando vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, cuando Pablo está presentando los sufrimientos que él tuvo como apóstol de Jesucristo, Pablo pudiera decir, bueno, es que yo he pasado tanto a la verdad que ya yo lo he logrado. Como me dijo un hermano ayudándolo, ¿no? Diciéndole, hermano, al principio de mi ministerio, él me decía, yo no estoy para ser enseñado, sino para enseñar. Y yo, wow, tremendo, impresionante. Yo no había visto algo tan impresionantemente ignorante como esto. Y Pablo nos está diciendo, yo no lo he logrado. Con
tanta ya vasta experiencia ministerial con todo lo que Pablo había pasado por la obra de Cristo, es para decir, a la verdad que yo soy un tremendo siervo, a la verdad que yo me la he comido en el ministerio, a la verdad que yo soy un tipo extraordinario, Señor, así te se fue la mano conmigo. Y Pablo lo que dice, no, yo no lo he logrado. Esto denota la humildad del apóstol Pablo. Y el camino a la madurez cristiana tiene que ser un camino donde nosotros lo caminemos en humildad. Es totalmente contradictorio decir que amamos a Dios y que somos orgullosos. Eso es imposible. Esas dos cosas no se mezclan. Cuando vamos al Antiguo Testamento, el Señor dice en los Salmos que el Señor mira de lejos al orgulloso, al altivo. Lo mira de lejos, no se relaciona con él. Y en el camino a la madurez tenemos que caminarlo en humildad. Y en ese sentido es difícil porque este mundo caído no estimula la humildad. Este mundo estimula la grandeza. Cuando los grandes de este mundo llegan a un lugar, todo el mundo se da cuenta. Los que son artistas trabajan todo el año, pero si no lo nominaron a un premio o no se lo ganan, hasta mandan comunicados de prensa diciendo que no los reconocieron por su trabajo. Y Pablo está diciendo aquí, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Con todas las iglesias que fundó, con todo el conocimiento y la revelación que tenía, con sus experiencias místicas con el Señor, y él dice que no lo ha alcanzado. Qué amor, qué humildad. Es que yo pienso que la humildad no la procuramos tanto porque es complicado, porque tiene que ver con destruir nuestro ego. Y le damos tanta apertura al orgullo porque todo lo que estimula nuestro ego y gratifica nuestros sentidos, nosotros le damos apertura. Decía San Agustín que el orgulloso se cree humilde y el humilde se cree orgulloso. Esta es la gran paradoja. Y eso del orgullo y las dinámicas y sus luchas contra la humildad son tan serias que yo he llegado a la conclusión, quizás por mi propia experiencia, que el orgulloso, si se tiene que humillar para pasar de humilde, para después ser elogiado por su humildad, él se humilla. Si el orgulloso tiene que matar su carne públicamente con tal de que le digan que él es orgulloso y sentirse complacido porque los demás creen que él es orgulloso, él lo va a hacer. O sea que es un camino donde solamente nos vamos a enfrentar nosotros y Dios. Ni siquiera es un camino donde nosotros tenemos que juzgar a los demás por sus motivaciones ni nada. Esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y esto es verdad. Pablo está siendo humilde y nosotros eso es lo que debemos imitar. Se recuerda de un predicador que a la vez era profesor de un seminario y uno de sus alumnos le decía que él quería que fuera a predicar a su iglesia. Pero aquel famoso profesor y predicador no le hacía caso, pero el alumno insistió tanto hasta que cedió. Pero era una iglesia en una zona marginada, muy precaria. Y cuando aquel profesor vio aquel lugar, se sintió como que se estaba rebajando demasiado. Y como que esa gente no era el nivel de gente con la que él estaba acostumbrado a tratar. Ahora eso está muy de moda. Yo me he encontrado con pastores y estudiantes de seminario. No, porque el Señor me ha llamado a trabajar con gente de tal cosa. Yo, oh, qué bien, mira qué cosa. Nunca había Jesús diciendo esto, pero hay gente así. Y entonces, él llega y el alumno, que es el pastor de esa humilde iglesia, lo presenta y le dice, aquí está mi profesor de seminario, ha escrito libros y después de mucho tiempo yo insistiendo, él ha tenido la humildad de venir y compartir con nosotros, la humildad. El pobre pastor estaba mintiendo sin saberlo. Entonces se acerca aquel hombre muy erguido y ve la congregación y le dice, eso que yo le dije hace un rato. Normalmente yo trabajo con pastores y profesionales y estudiantes,
Y yo voy a tratar de cómo yo leo este pasaje y ver cómo yo trato de que ustedes entiendan estas verdades tan profundas. Entiéndame, no estoy acostumbrado a esto, no es por maldad. Y cuando intentó leer, no pudo leer. Se entró en pánico y no pudo leer, no pudo salir las palabras de lo que estaba viendo en la Biblia. Y ahí recordó que estaba siendo humillado. Y sale muy compungido, cabizbajo y lloroso. Y una de esas viejitas que hay en la iglesia dijo: si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. El orgullo. Pablo nos enseña que la humildad es estimulada en el cielo, aunque no sea estimulada en la tierra, y lo debemos procurar. Y una persona que crece en el conocimiento y en la gracia del Señor y en madurez cristiana, tenemos que cultivar la humildad. Y la humildad hay que procurarla, porque cuando Dios tiene propósito en la vida de alguien, va a requerir que esa persona sea humilde. O practicamos la humildad voluntariamente o se nos es impuesta arbitrariamente. Quiere decir que si no practicamos la humildad como estilo de vida, Dios nos va a presentar situaciones de humillación para darnos lecciones mediante estas experiencias dolorosas. Hay algunos que tendrán más lecciones que otros, pero todos yo creo que nos enfrentamos a esto. Pablo nos presenta entonces esta realidad, la de humildad. En segundo lugar, cuando nosotros vemos el texto, Pablo no solamente se queda diciendo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo dice: pero una cosa hago. No son muchas cosas. Pablo dice: yo me concentro en una sola cosa. Y esa una sola cosa en la que Pablo se concentra tiene dos partes. Pero él está concentrado en eso, no está distraído. Y Pablo ahora apela al conocimiento que tenían sus lectores del mundo en el que él vivía. Es lo que llama un autor, Kenneth Bailey, escuchar la música de fondo del texto para uno tener una mayor comprensión. Pablo estaba escribiendo en un mundo conocido como el mundo greco-romano. Y una de las principales dinámicas de ocio que tenían en ese mundo eran los Juegos Olímpicos, que precisamente nacieron en Grecia, pero que fueron adoptados en todo el mundo greco-romano. Quiere decir que cuando Pablo comienza diciendo esta segunda recomendación que nos da, olvidando ciertamente lo que queda atrás y dándonos la tercera y extendiéndome hacia lo que está delante, Pablo está describiendo a los atletas, a los corredores en esos Juegos Olímpicos. Y una persona que corre principalmente en una carrera de velocidad, 100 metros planos, no puede mirar hacia atrás, porque el mirar hacia atrás distrae, aminora la marcha. El corredor, el atleta, solamente tiene en su mente algo, y es la meta, es llegar primero, es llegar y alcanzar aquel logro que por meses y a veces por años él ha entrenado. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Y los atletas entrenan 4 años para ese juego olímpico, para una participación de 1 hora, de media hora, según la competencia. Se preparan y su sueño, su meta es lograr alcanzar aquellos por los cuales ellos han trabajado. Y Pablo nos presenta entonces otra dinámica que se da en el camino hacia la madurez cristiana, y es olvidar el pasado. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que hay que olvidar el pasado? ¿Se refiere que yo tengo que olvidar todo lo que me pasó? No, no es eso. Entonces, ¿se refiere a olvidar las cosas malas? Tampoco es eso. Porque si alguien me hizo algún mal o me agredió de forma tal que me dejó una lesión permanente, y otra persona me pregunta que si yo recuerdo qué fue lo que me pasó, yo voy a decir: no, yo lo perdoné, a mí se me olvidó, yo ni sé quién fue que me hizo esto. ¿Usted cree que es posible que alguien agreda de manera intencional, malsana,
y le desprenda un miembro de su cuerpo y después, como usted lo perdonó, usted no se acuerda quién lo hizo. ¿Usted cree que es posible eso? Muchas personas dicen, tú no has perdonado porque tú no has olvidado. Pero ¿ustedes creen que Jesucristo, al enseñarle a Tomás las marcas en las manos y en el costado, no sabe quién fue que se lo hizo? Jesús lo sabe. Perdonar no necesariamente implica no recordar lo que pasó. Perdonar, más que una definición en las Escrituras, encontramos una descripción. Perdonar, primero, implica no recordar con dolor. Implica no querer desquitarse e implica servir al que me agravió. Eso es perdón. Entonces, cuando Pablo dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que Pablo está diciendo es que mi pasado no me influya en mi presente de manera negativa. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo tiene razones de sobra para olvidar su pasado. Su pasado no fue lindo, no fue hermoso, no fue piadoso, fue un pasado oscuro, siniestro, malo. Pablo dice que él era perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo se convirtió, iba rumbo a Damasco respirando aires de muertes y de amenaza contra los creyentes. Pablo tiene razones de sobra para decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Pero por qué? Yo he encontrado algunas razones rápidas, te lo voy a decir, por qué debemos morir a nuestro pasado. En primer lugar, debemos morir a nuestro pasado porque nuestro pasado, en casi todas las situaciones de nuestras vidas, nos avergüenzan. Yo hice cosas en mi vida que yo no la voy a decir. Ya las confesé al Señor, y si en eso que hice ofendí a alguien, ya le pedí perdón a esa persona, si estaba a mi alcance, porque es posible que uno haya ofendido a alguien que murió. Yo no voy a ir a la tumba y decir, mira, perdóname, ahí no hay nada, ya yo le pedí perdón al Señor. Pero hay cosas que avergüenzan a uno. Y yo veo a ciertos hermanos dando testimonio donde ellos reciclan y reviven aquellos episodios vergonzosos de su pasado, como que se deleitan. Nosotros trabajamos en prisiones y a veces yo oigo a confinados, a esos internos que están en distintas prisiones y que ya son convertidos, dando testimonio de lo que ellos hacían con una descripción y un gusto y un sabor. ¿Y cómo pueden disfrutarlo nuevamente? Nuestros pecados deben producirnos vergüenza. Y hay ciertos testimonios que no vale la pena escarbarlo y ponerlo porque son vergonzosos. Entonces yo tengo que morir a eso porque no edifica absolutamente para nada. Hace muchos años, en una emisora de radio, había un señor que había vivido en homosexualidad por muchos años. Y él dio su testimonio, que duró como 2 semanas, dando con lujo de detalle todas las cosas. Y yo era un niño. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que este hombre esté hablando todo eso por la radio? Y personas que estaban en este mundo y estaban haciendo aquello y estaban haciendo esto, y tú lo describes en libros, testimonios. Y a la gente le gusta eso, y aún a los creyentes muchas veces se recrean en ese tipo de cosas. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces tengo que morir a mi pasado porque mi pasado me avergüenza. En segundo lugar, tengo que morir a mi pasado porque mi pasado muchas veces actúa como fiscal y Satanás sabe manejar muy bien eso. Cuando nos vamos a Zacarías capítulo 3, estaba el sumo sacerdote Josué vestido con vestimentas viles, dice la Escritura. ¿Y quién estaba al lado? El acusador. Satanás es especialista en acusarnos. Es llamado en la Biblia como el que acusa. El fiscal no va a buscar nada bueno en la persona que está siendo acusada. Todo lo que va a buscar es malo porque el fiscal tiene un propósito y es condenar. Y muchas veces en nuestra vida cristiana nos acordamos de cosas que nosotros hicimos y nos sentimos mal. Wow, yo hice esto. Wow, yo hice aquello. Ese pasado que actúa como fiscal. Yo me puse a pensar cuántas veces tuvo que levantarse el apóstol Pablo sobresaltado en medio de la noche viendo el rostro ensangrentado de Esteban. ¿Se imaginan aquel episodio en la vida del apóstol Pablo?
Esteban siendo apedreado con furia por sus verdugos. Y una serenidad perturbadora estuvo siempre en su vida. No se quejó, no maldijo a los que le apedreaban. Y allí estaba Esteban recibiendo pedradas. Y cada una de estas pedradas en distintas partes del cuerpo. Los que apedreaban a las personas eran expertos en este tipo de tortura y comenzaban primero por la parte baja del cuerpo, en áreas no contundentes para mantenerlo vivo y que el condenado recibiera mucho dolor. Y eran expertos, no era que venía una multitud a comenzar a tirar pedradas así de manera espontánea, no, eran individuos preparados para esto y venían subiendo y comenzaban a golpearle, no con mucha dureza, pero sí ya comenzaban a tirarle a la cabeza. Y Pablo vio todo eso, cómo el cuerpo de Esteban venía deteriorándose por las pedradas y el odio hacia él. ¿Cuántas veces tuvo Pablo que ver eso? ¿Cuántas veces vio el rostro de Esteban? Tuvo que llegar un momento donde Pablo dijo, olvido lo que queda atrás. Ya soy perdonado por Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Cristo es el que justifica. Hermano, no importa lo que tú hayas hecho, ni las veces que lo hayas hecho, ni lo mucho que lo disfrutaste. Si fuiste a Jesucristo, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no hay acusación en contra de nosotros, hermano. Cristo la pagó hace 2000 años en la cruz del Calvario. En otras palabras, si Cristo te perdonó, entonces libérate de la culpa. Y Satanás es especialista trayendo esos episodios a nuestras mentes. Tengo que morir a nuestro pasado. Tenemos que morir a nuestro pasado porque nos avergüenzan, porque nos acusan. En tercer lugar, porque me hiere. Yo sé, y nosotros los pastores escuchamos tantos episodios desgarradores en la vida de las personas porque trabajamos con personas, trabajamos con gentes. Y casi siempre el que va donde un pastor es porque está en medio de una crisis. Sería maravilloso, ¿no? Que también vinieran donde los pastores diciéndole, pastor, mire, me han aumentado y realmente yo no necesito ese aumento y lo quiero compartir con usted por los próximos 4 años. Gloria a Dios. Los pastores de aquí no necesitan, pero yo sí, entonces usted viene donde mí que yo lo recibo. Pero todo el que va donde alguien, normalmente es en medio de una crisis. Y yo escuché hace muchos años una señora que vino a contarme lo que le había pasado. Y nosotros los pastores seguros y hemos escuchado personas que han sido abusadas, maltratadas, abandonadas. Hemos escuchado todo tipo de historias. Y esta señora me contaba que en una misma semana sus 2 hijas adolescentes salieron embarazadas en la casa, en una misma semana. Por el novio de una de ellas. Que la despidieron del trabajo en esa misma semana y que el esposo la abandonó en esa misma semana. Y ella habló como por 1 hora y media. Y yo escuché su historia y son de las historias que uno escucha y que yo le voy a decir a una persona que está pasando por una situación así. Y nosotros los pastores y los consejeros lo que comenzamos es a orar para que el Espíritu de Dios consuele a esta persona de una manera sobrenatural. Porque no hay palabras humanas que puedan traer alivio a un corazón así. Y le escuché por 1 hora y media, porque no me atrevía a interrumpirla. Y lloraba y lloraba. Después que se calmó, yo le pregunté, ¿cuándo fue esto? Y ella me contesta, hace ya casi 20 años.
Yo no se lo dije, pero yo dije, ha perdido 20 años de su vida. Porque parecía que no había pasado tanto tiempo, porque esas heridas estaban abiertas. Yo sé que hay personas que han venido de hogares disfuncionales. Yo he escuchado historias desgarradoras de una madre que prostituía a sus hijos desde pequeños, hembras y varones, para obtener dinero para drogas. Y esos muchachos venir y hablar con uno, eso es desgarrador. Hay personas que han pasado todo tipo de calamidades, que si uno no tuviera conciencia de que Dios sigue siendo bueno y que como Dios soberano Él tiene control de todas las cosas y un propósito santo uno dudaría. Y dice C.S. Lewis que cuando los escépticos sacan el tema del dolor es cuando la batalla entre dudas y fe se hace más sangrienta. Yo sé que hay episodios desgarradores, pero el pasarnos la vida lamentándonos de eso no va a cambiar el pasado. El buscar culpables o guardar rencor, eso no va a cambiar. Si nuestros lamentos van a cambiar lo que pasó, pues entonces vamos a lamentarnos mucho y vamos a pasarnos la vida llorando. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Antes había una película que se llamaba El túnel del tiempo, que me contaban, yo no estaba nacido cuando eso, que eran un individuo que viajaban al pasado y ellos manipulaban o veían ciertas cosas del pasado. No podemos viajar al pasado. A Pablo le dolía la muerte de Esteban, pero no podía hacer nada más. Simplemente pidió perdón, simplemente decía, olvido lo que queda atrás. Y el pasado que nos hiere muchas veces está como sombra detrás de nosotros. Hacernos estancar, hacernos guardar resentimiento. Y hay mucha gente con mucho odio por lo que le hicieron. Y yo sé que hay cosas fuertes. Es posible que esté alguien escuchándome diciendo, sí, pero usted no sabe por lo que me pasó a mí. Yo no lo sé, pero el que lo sabe inspiró para que estas cosas se escribieran. Y cuando Él te creó, sabía que tú ibas a pasar por eso. Hay personas que cuando le estamos presentando el Evangelio de Jesucristo dicen que yo he hecho tantas cosas malas. A eso fue que vino a buscar nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no conoce a Cristo, la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Simplemente tiene que venir a Cristo y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, sálvame. Y el Señor, si te lleva por su espíritu a ese reconocimiento, también te va a salvar. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay una cuarta razón, y es que no morir al pasado me estanca en la vida. Nos lleva a un mundo de depresión, de culpabilidad innecesaria. Y hay gente así. Yo conozco gente así, que no avanzan. Se quedaron allí, rezagados, en una prisión creada por ellos mismos. El corredor no mira hacia atrás, él mira hacia adelante. Y eso nos lleva a una última dinámica en el camino a la madurez, y es extendiéndome hacia lo que está adelante. Mantenga en su mente la figura del atleta que va corriendo hacia la meta. Y aquí hay algo interesante que Pablo plantea. En las dos primeras recomendaciones del apóstol, donde por su propia vida él la comparte con nosotros, él habla de actitudes, aunque no lo dice el texto, son actitudes de cultivar la virtud de la humildad, la actitud de morir al pasado, pero ya aquí, en extendiéndome, no habla de actitudes, sino de acción.
En otras palabras, las dos primeras recomendaciones es el marco conceptual. Ahora es la acción de eso que Pablo quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a pasarnos la vida diciendo, es que yo oro por eso, sí, pero hay cosas, aparte de orar, que tienes que hacer. El hijo pródigo estaba allí rodeado de cerdos y vino la actitud correcta. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo tanto, hazme como uno de sus jornaleros. Esa es la actitud. Pero él no se quedó ahí. Él se levantó y fue a la casa del padre. Y le dijo las mismas cosas que él se había dispuesto a decir. Aquí extenderme es hacer las cosas que están a nuestro alcance para nosotros llegar al camino de la madurez cristiana. Muchas personas creen que van a ser maduros cristianos porque se arrodillan. La oración es necesaria, pero hay que leer la palabra de Dios. Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que congregarse. Hay que juntarse con las personas que pueden ayudar. Extendernos es la acción de nuestras actitudes. Y la palabra extenderme es el esfuerzo que hacen los atletas cuando ya ven que la meta ellos la pueden vislumbrar con los ojos, que está a la vista. Entonces ellos van a poner todo su empeño, todos sus músculos, nervios, toda su concentración es para alcanzar aquello que ellos ya están visualizando. Nosotros tenemos que ver la meta. La meta es ser como Cristo y esa meta la estamos viendo todos nosotros porque le conocemos. Esa meta está a nuestro alcance, pero no viene sola. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Señor les dio la tierra prometida, pero ellos tenían que conquistarla. El Señor nos ha puesto la meta y Él dice, aquí estoy, sean como yo. Pero nosotros tenemos que correr hacia esa meta. No podemos pretender decir que estamos creciendo en la madurez cristiana si no estamos dedicando tiempo a la oración. Y no hay atajos. Y no hay otra manera de hacerlo. Yo sé que nosotros siempre estamos simplificando. Y cuando nosotros vemos la televisión nos vamos a dar cuenta, sobre todo en el aspecto de bajar de peso, que es increíble las opciones que hay. Una cremita que la gente se pone y en esa cremita, sin dietas y ejercicios, en menos de una semana presentan un modelo con los abdominales que se puede jugar ajedrez con ellos. Una fajita que emite unas cosquillitas que las personas se la van a poner y siga haciendo lo que usted quiera. Sígase comiendo todo su chicharrón, todas sus cosas que ustedes quieran y toda la soda que quiera, que no hay problema. Y entonces aparece un modelo. Ahora lo que estoy viendo que ponen es como una cosa que sube y baja. Y usted pone los pies ahí y entonces sube y baja y usted puede seguir haciendo lo que quiera. Ustedes saben los millones que cuesta colocar esos anuncios, los millones de dólares que cuesta colocar esos anuncios, a veces hasta por 5 minutos durante todo un mes, varias veces al día. La mayoría de la gente sabe que es mentira. Y lo compran porque nadie sabe. Yo fui a una casa donde aquello parece una tienda. Todas esas cosas que venden lo tienen ahí. Y eso no sirve. Y eso botó un sprint. Y eso, mira, nada sirve. En la vida cristiana no hay atajos. No hay forma de uno ponerse una fajita de piedad que lo lleve a ser piadoso. No hay una pastillita hacia la madurez cristiana que aunque yo no lea la palabra de Dios ni ore, yo voy a ser un erudito y una persona piadosa. Sería tremendo. Aquí no hay pañitos ungidos donde todas las cosas van a pasar si usted lo compra a un precio módico. Y si llama ahora mismo le damos 3. No hay, hermano. Nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un instrumento de muerte, no es un adorno. En los días de Cristo a nadie se le hubiese ocurrido ponerse un dije en forma de cruz. Como yo nunca he visto a una persona con una medallita en forma de silla eléctrica, no la he visto. Un loco
loco puede ponérselo. Una persona normal, que a mí me encantan tanto las sillas eléctricas. Yo hasta tengo en casa silla eléctrica. Ven, pasa, siéntate. Que aquí, total, en este país nunca hay luz. No, yo no he visto eso. La cruz es un instrumento de muerte. Y Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. El camino hacia la madurez es tomar la cruz de Cristo y morir ahí a nuestras pasiones, crucificar nuestra carne, crucificar nuestro orgullo, crucificar todas nuestras debilidades ahí, diariamente, varias veces al día. Pero para hacerlo hay que extenderse. Para hacerlo hay que sufrir. Para hacerlo hay que aguantar el dolor de no complacer nuestra carne. Ese es el camino hacia la madurez cristiana, hermanos. En México del año 1968 se celebraron las Olimpiadas. Y leí una historia de un corredor de Tanzania llamado John Stephen Akhwari. La última competencia de los Juegos Olímpicos es la maratón. Con eso se cierran las competencias. Y después de terminar la maratón, se anuncian por los parlantes, después que han llegado todos los corredores, que todavía falta uno que no ha llegado. Y las cámaras entonces lo enfocaron. Y venía aquel corredor que se había caído varias veces, con una venda en sus piernas, haciendo paradas, pero la carrera no estaba totalmente terminada, ni era oficial que se terminara hasta que no llegara él, porque todavía él estaba en la competencia. Solamente después de 2 horas, después de muchas paradas, después de muchas exhortaciones de personal médico para que él dejara la carrera, él dijo que no y siguió. Y se pueden ver en las imágenes cuando él llega y se para y está el estadio y no tiene fuerza, se va caminando. Es impresionante. Y saca de sus reservas y cojeando llega a la meta. De último, maltratado, pero llegó. La mayoría de las personas se habían ido, pero los que estaban allí hicieron un homenaje de pie, más que los que ganaron las medallas. Después pasó el evento y le preguntaron que por qué él siguió. Y él dijo, mi país no me envió aquí 5,000 millas para yo participar en una carrera. Mi país me envió aquí haciendo sacrificio porque es un país muy pobre para que yo terminara la carrera. Y en la película Rescatando al Soldado Ryan, ya al final de la película hay una escena donde el comandante le dice al soldado rescatado, después de haber perdido todos sus hombres por salvarlo a él, le dice, yo espero que tú sepas vivir conforme al sacrificio que se ha hecho por ti. Esta carrera es dura, con obstáculos, con caídas, con engaños, decepciones, deslealtades y traiciones, de todo hay en esta carrera. Y se sufre, pero nunca será más que el dolor y el sufrimiento que Cristo pasó por nosotros. Y el Señor no nos salvó para que nosotros miremos atrás, sino para que nos mantengamos hacia adelante. Y el autor del libro de los Hebreos lo dice muy bien en el capítulo 12, versículo 1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, con el que nos puso en la carrera y nos va a ayudar a terminar la carrera. Se puede, hermanos, en el nombre de Jesús. La vida del apóstol Pablo lo ilustra y la vida de tantos creyentes a través de la historia también. Y esa puede ser nuestra vida también en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este camino hacia la madurez cristiana. Siendo humildes,
muriendo a nuestro pasado y extendiéndonos hacia lo que está adelante.